Jesús no fue condenado primero por Roma. Antes de que los soldados clavasen la cruz en la colina, antes de que Pilato se lavara las manos frente a la multitud, ya había una decisión tomada en la oscuridad. No ocurrió en un palacio romano ni en una plaza pública. Ocurrió en una sala cerrada, iluminada por antorchas, donde el aire estaba cargado de miedo, tensión y susurros. Allí se reunieron hombres que decían hablar en nombre de Dios, hombres que afirmaban ser los guardianes de la ley. Ese lugar tenía un nombre, el Sanedrín. Durante siglos, el Sanedrín fue considerado el corazón espiritual y legal del pueblo judío. No era un templo, ni un ejército, ni un trono. Era algo más sutil y a la vez más poderoso. Era la autoridad que decidía qué era correcto y qué no lo era. Qué era ortodoxo y qué era peligroso. Quién pertenecía al pueblo y quién debía ser excluido. Muchos han pensado que el Sanedrín era simplemente un refugio religioso, un consejo dedicado a preservar la fe en tiempos difíciles. Pero la historia rara vez es tan simple. El Sanedrín era el máximo consejo religioso del judaísmo en Judea. Estaba compuesto por los sumos sacerdotes, los ancianos de las familias más influyentes y los escribas, expertos en la interpretación de la ley. Hombres formados en las Escrituras, entrenados para debatir cada palabra de la Torá, cada norma heredada de Moisés. Su poder no residía en la fuerza física, sino en la interpretación. Ellos decidían cómo debía entenderse la ley. Ellos determinaban qué prácticas eran legítimas y cuáles eran una amenaza. Controlaban el marco espiritual dentro del cual vivía el pueblo. En una sociedad donde la religión no era una esfera separada de la vida cotidiana, controlar la fe significaba controlar a las personas. La ley regulaba el trabajo, la familia, la pureza, el pecado y la pertenencia. Quien dominaba la ley, dominaba la conciencia colectiva. Por eso, el Sanedrín no era solo una institución religiosa, era una forma de poder. Un poder que se ejercía con palabras, con sentencias, con exclusiones. Un poder que podía elevar a un maestro respetado o destruir a un hombre acusado de blasfemia. Un poder que no necesitaba espadas para imponer su autoridad. Pero ese poder tenía límites. Judea no era una nación libre. Vivía bajo la ocupación del Imperio Romano, una maquinaria política y militar. Que toleraba las tradiciones locales solo mientras no amenazaran el orden imperial. Roma permitía al Sanedrín existir, interpretar la ley y juzgar asuntos religiosos,
pero le había arrebatado la capacidad más extrema del poder, el derecho a ejecutar. El Sanedrín podía condenar, pero no podía matar. Ese límite lo cambiaba todo. Significaba que cada decisión importante debía calcularse con cuidado. Que cada conflicto interno podía convertirse en un problema político. Que cualquier agitación popular podía atraer la atención de Roma y con ella la violencia. El poder religioso solo existía mientras Roma lo permitiera, y en ese equilibrio frágil apareció Jesús de Nazaret. No llegó con armas, no reunió un ejército, no llamó a la rebelión armada. Sin embargo, caminaba entre la gente con una autoridad que no había sido concedida por ningún consejo. Hablaba de Dios sin pedir permiso. Interpretaba la ley sin citar a los maestros tradicionales. Perdonaba pecados sin pasar por el templo. Multitudes lo seguían. No porque ofreciera poder, sino porque ofrecía sentido. No porque prometiera violencia, sino porque desafiaba el miedo. Para muchos Jesús era un maestro, para otros un profeta, para algunos el posible Mesías. Para el Sanedrín era algo más peligroso. Era una amenaza que no podía controlarse con decretos, una voz que escapaba de los marcos tradicionales. Una presencia que cuestionaba no solo prácticas, sino la autoridad misma de quienes decían custodiar la fe. El problema no era solo teológico, era estructural. Si Jesús tenía razón, ¿qué lugar quedaba para ellos? Si la gente comenzaba a escucharlo más a él que a los intérpretes oficiales de la ley, ¿qué pasaría con el equilibrio frágil que mantenía a Judea en relativa calma bajo Roma? La fe empezaba a transformarse en un problema político. Y el poder, cuando siente miedo, rara vez espera. En esa tensión silenciosa, el Sanedrín comenzó a enfrentarse a una decisión que cambiaría la historia. No se trataba solo de juzgar a un hombre, se trataba de preservar un sistema, y esa decisión no se tomaría a la luz del día. El poder del Sanedrín no existía en el vacío. Cada decisión, cada sentencia, cada palabra pronunciada en nombre de la ley, se movía dentro de una jaula invisible construida por Roma. Judea era una tierra difícil para el imperio. No era una provincia tranquila ni completamente sometida. Era una región marcada por una fe profunda, una identidad fuerte y una historia constante de resistencia. Roma lo sabía. Por eso no gobernaba Judea solo con leyes, sino con vigilancia y castigo. El imperio permitió que el Sanedrín siguiera funcionando porque entendía algo fundamental. Controlar la religión era una forma eficiente de controlar al pueblo. Mientras los líderes religiosos mantuvieran el orden, Roma no necesitaba intervenir directamente. Pero esa tolerancia tenía límites muy claros. El Sanedrín podía interpretar la ley de Moisés,
podía declarar lo que era puro y lo que era impuro. Podía expulsar a alguien de la comunidad, destruir su reputación, aislarlo socialmente. Sin embargo, no podía dictar sentencias de muerte. La última palabra sobre la vida y la muerte pertenecía a Roma. Ese detalle, aparentemente técnico, convertía al Sanedrín en una institución poderosa pero incompleta. Tenía autoridad moral, pero no soberanía. Tenía influencia, pero no control absoluto. Y eso generaba miedo. Cada vez que el Sanedrín actuaba con demasiada dureza, corría el riesgo de provocar disturbios. Cada vez que una multitud se agitaba, Roma observaba. Y cuando Roma intervenía, no distinguía entre culpables e inocentes. Las crucifixiones públicas no eran solo castigos, eran mensajes, advertencias visibles para cualquiera que pensara desafiar el orden imperial. El Sanedrín conocía ese lenguaje. Sabía que un error podía costar no solo una vida, sino la supervivencia misma de la institución. Si Roma consideraba que los líderes religiosos ya no podían mantener la estabilidad, los reemplazaría sin dudarlo. Por eso, el poder del Sanedrín estaba siempre acompañado de cautela. Cada decisión debía calcularse no solo en términos de fe, sino de consecuencias políticas. En ese contexto, Jesús se convertía en un problema imposible de ignorar. No porque predicara una rebelión armada, sino porque reunía multitudes. Y en el mundo romano, las multitudes siempre eran una amenaza potencial. El Sanedrín se encontraba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, una figura carismática que cuestionaba su autoridad espiritual. Por otro, un imperio que no toleraba la inestabilidad. Actuar contra Jesús implicaba riesgos. No actuar también. Si lo dejaban hablar, el movimiento podía crecer. Si intervenían con demasiada fuerza, podían provocar una reacción popular. Y si Roma percibía debilidad, el castigo sería inmediato. El poder religioso solo existía mientras Roma lo permitiera. Y Roma no tenía paciencia con el desorden. Así, el Sanedrín empezó a considerar una solución que no implicara enfrentarse directamente con la multitud, pero que tampoco desafiara al imperio. Una solución que transformara un conflicto religioso en un asunto político. Para lograrlo, necesitaban algo más que una acusación moral. Necesitaban una amenaza reconocible para Roma. Algo que pudiera presentarse como peligro para el orden imperial. Y en ese punto, la figura de Jesús dejó de ser solo un maestro incómodo. Comenzó a verse como una chispa posible en un terreno inflamable. No importaba si esa chispa era real o imaginada. En un sistema gobernado por el miedo, la percepción era suficiente. El Sanedrín no buscaba simplemente defender la ley. Buscaba sobrevivir. Y cuando la supervivencia de una institución está en juego, la fe puede convertirse en una herramienta. La justicia en una excusa y la verdad en una variable secundaria. El escenario estaba preparado.
Roma observaba desde lejos. El pueblo murmuraba, y el Sanedrín sabía que el tiempo se agotaba. La pregunta ya no era si Jesús debía ser detenido. La pregunta era cómo hacerlo sin provocar una catástrofe. La respuesta llegaría pronto, y no sería a la luz del día. Jesús de Nazaret no se parecía a ningún enemigo conocido por Roma ni por el Sanedrín. No marchaba al frente de un grupo armado. No convocaba a la violencia. No hablaba de derrocar al imperio ni de tomar el poder por la fuerza. Y sin embargo, su presencia resultaba profundamente inquietante. Jesús caminaba entre la gente común. Pescadores, campesinos, mujeres, enfermos, marginados. No se presentaba como un líder político, sino como alguien que hablaba con una autoridad distinta. Una autoridad que no provenía de títulos, cargos ni instituciones. Hablaba de Dios como si lo conociera íntimamente. Interpretaba la ley sin recurrir a las tradiciones acumuladas durante generaciones. Decía cosas que descolocaban tanto a los poderosos como a los creyentes sinceros. No oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Con una sola frase, Jesús colocaba su voz al mismo nivel que la ley de Moisés. No la negaba abiertamente, pero la reinterpretaba desde dentro. Y eso era mucho más peligroso que una confrontación directa. El Sanedrín comprendía muy bien el alcance de ese gesto. La autoridad religiosa no se sostiene solo por la fuerza, sino por el consenso. Mientras el pueblo aceptara que la interpretación oficial de la ley era la correcta, el sistema permanecía estable. Pero cuando alguien hablaba con una autoridad moral superior, ese consenso comenzaba a resquebrajarse. Jesús no necesitaba declarar que era el Mesías para provocar inquietud. Bastaba con que otros empezaran a preguntárselo. En una tierra marcada por la espera del Mesías, cualquier figura carismática se convertía automáticamente en un foco de tensión. No importaba si esa figura buscaba el poder o no. Lo importante era cómo podía ser percibida por la multitud y por Roma. Para el Sanedrín el problema no era solo teológico, era profundamente político. Si Jesús era visto como el Mesías, Roma podía interpretarlo como el inicio de una rebelión. Y Roma no hacía distinciones finas entre líderes espirituales y agitadores. Respondía con violencia preventiva. Pero había algo aún más inquietante. Jesús no atacaba directamente al Sanedrín. No denunciaba públicamente a cada uno de sus miembros. Lo que hacía era más sutil. Comía con pecadores, tocaba a los impuros, perdonaba pecados sin pasar por el templo, cuestionaba la idea de que la cercanía a Dios dependiera exclusivamente de la observancia externa de la ley.
con cada gesto, desplazaba el centro de la experiencia religiosa. Ya no estaba en la institución, estaba en la conciencia. Eso era una amenaza existencial. Porque si la relación con Dios podía vivirse fuera de los marcos controlados por el Sanedrín, entonces su autoridad dejaba de ser indispensable. La fe se volvía algo que no podía regularse ni vigilarse. El término blasfemia comenzó a circular en voz baja, no necesariamente como una convicción clara, sino como una herramienta posible, una palabra cargada de peso legal y religioso. La blasfemia no solo ofendía a Dios, desestabilizaba el orden. Y en una sociedad donde la ley de Moisés era el cimiento de la identidad colectiva, cualquier reinterpretación profunda podía ser vista como una amenaza al tejido social. Jesús no levantó una espada, pero puso en cuestión el modo en que se ejercía el poder religioso. Y el Sanedrín entendía una verdad incómoda. Las ideas, cuando movilizan a las personas, pueden ser más peligrosas que las armas. La pregunta dejó de ser si Jesús tenía razón. La pregunta pasó a ser si podían permitirse dejarlo hablar. En un mundo gobernado por equilibrios frágiles, a veces el mayor peligro no es la violencia, sino la esperanza. Y para quienes vivían de mantener el orden, la esperanza fuera de control podía resultar intolerable. El miedo comenzó a tomar forma, no como pánico, sino como urgencia. El tiempo se agotaba y la decisión ya no podía postergarse. La noche se acercaba y con ella el juicio. La detención de Jesús no ocurrió al amanecer ni frente a una multitud. Ocurrió en silencio, lejos de las miradas públicas, cuando la ciudad dormía y el miedo podía operar sin resistencia. La noche ofrecía algo que el día no permitía: discreción. El juicio tampoco siguió el ritmo habitual de la justicia. No fue un proceso largo ni reflexivo. Fue rápido, tenso y marcado por la urgencia. Jesús fue llevado ante el Sanedrín cuando la mayoría del pueblo no podía verlo. Las antorchas iluminaban rostros tensos, miradas inquietas, gestos calculados. No era un ambiente de búsqueda de verdad. Era un espacio donde se buscaba una solución. Los testimonios no coincidían, las acusaciones se superponían sin claridad, pero la presión no disminuía. El problema no era probar la culpabilidad. El problema era justificar una decisión que ya se había considerado necesaria. La acusación de blasfemia emergió como el punto central. No solo porque tocaba a lo sagrado, sino porque ofrecía una base legal reconocible.
Decir que alguien había ofendido a Dios era, al mismo tiempo, decir que había puesto en riesgo el orden. Pero incluso así, el Sanedrín sabía que no podía ejecutar la sentencia por sí mismo. Necesitaba a Roma. El juicio nocturno no era el final del proceso, sino el puente. Un paso intermedio para transformar un conflicto religioso en un caso político. El lenguaje debía cambiar. Lo que antes era blasfemia debía convertirse en amenaza. Lo que antes era autoridad espiritual debía traducirse en peligro para el imperio. No se trataba de fe. Se trataba de estabilidad. El Sanedrín no actuó como un bloque uniforme de maldad. Actuó como una institución atrapada por sus propias contradicciones. Defendía la ley, pero temía el caos. Custodiaba la fe, pero dependía del poder romano. El miedo operaba en múltiples niveles. Miedo a una revuelta popular. Miedo a la intervención de Roma. Miedo a perder la posición, la influencia, el control. Cuando el poder siente miedo, la justicia se vuelve secundaria. La decisión se tomó sin celebración. No hubo triunfo. Solo una resolución silenciosa, pesada, irreversible. Jesús debía desaparecer del centro de la escena. No porque hubiera levantado un ejército, sino porque había puesto en cuestión los cimientos invisibles del poder. El resto ya no estaba en manos del Sanedrín. Al entregar a Jesús a las autoridades romanas, la responsabilidad se desplazaba, el peso moral se diluía, la violencia final sería ejecutada por otros. Así, una decisión profundamente política quedó envuelta en el lenguaje de la fe. Una condena estratégica se presentó como un acto de defensa religiosa. No fue solo un juicio religioso, fue una decisión política disfrazada de fidelidad a Dios. Y ese patrón no pertenece solo al pasado. Cuando la fe se convierte en poder y el poder comienza a sentir miedo, la justicia deja de ser justicia. La historia del Sanedrín no es únicamente la historia de un consejo antiguo, es la historia de lo que ocurre cuando las instituciones priorizan su supervivencia sobre la verdad. Cuando el orden importa más que la conciencia. Cuando la estabilidad se impone al diálogo. La pregunta que queda no es solo histórica, es profundamente humana. ¿Defendían la fe o defendían su posición? Esa pregunta sigue resonando. Mucho después de que las antorchas se apagaron,